Así se denota una función. Esa es la notación de una función, ¿no? En algunos casos dices que f también lo puedes notar así, ¿no? De A y B, ¿no? De B, ¿no? De esta manera. ¿No? O sea, ¿qué significa eso, no? Hay que entenderlo de esta manera, ¿no? A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. También lo puedes denotar con el diagrama de Venn, así. Así. Esto es A. Y eso es B. ¿Me acuerdo? Entonces, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar elementos de acá y vía F lo voy a enviar acá. De esa manera, ¿no? Esa es una función. O sea, para que exista una función debe haber dos conjuntos. Un conjunto de partida, como se llama acá, conjunto de partida, y esto que está acá es el conjunto de llegada. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Es decir, tomo elementos de acá y vía este F, realidad. Este F, ¿qué vendría a ser? Es justamente lo que relaciona elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto, ¿no? Esto es la relación. Relaciona elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. Segundo conjunto. Es eso. Ahora bien, mira, ¿cómo se relaciona esto, no? También a esto se le llama regla de correspondencia. Tú vas a ver esto y a esto se le llama regla de correspondencia, ¿no? Se le va a llamar regla de correspondencia. ¿Qué significa una regla de correspondencia? O sea, la relación que existe entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Los valores que toma el X se le llama, pues, variable dependiente. O variable, perdón, independiente. Independiente, o también, ¿cómo se le llama? Se le llama también, en este caso, preimagen. Preimagen. Y acá, Y se le llama también, se la va a llamar, en este caso, variable dependiente. Se le llama variable dependiente o también, como se le llama, también imagen. Imagen.
Bueno, esta es la representación general que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué es una función, no? O sea, ¿cuáles son las condiciones que se puede dar para que sea una función? Entonces vamos a ver acá lo siguiente. ¿No? O sea, en forma general, para definir lo que es una función, me indica lo siguiente, que para todo elemento del primer conjunto debe existir un único elemento, ¿no? Acá vamos a definir lo que es una función. La definición, así lo vamos a abreviar, definición. Y es que para cada elemento de A existe un único elemento en B. Tal que en este caso, para cada elemento de A existe un único elemento M, ¿no? Tal que la función sea de AM, ¿no? De esa manera, ¿sí? Miren, ¿cómo puedo, una función se puede representar de, bueno, comúnmente, ¿no? Hay más todavía, pero las formas que se puede representar es mediante la forma par ordenada, ¿no? Entonces, vamos a definirlo mediante la forma par ordenada, ¿no? Es decir, yo por acá voy a definir una función, ¿no? Mediante la forma par ordenada. Podría ser así, ¿no? Mira, esa es una función porque me dice que para cada x existe un único y, ¿no? O sea, para 2 existe un único y que es 3. Para 4 existe un único y que es 5. Acá también. Para 6 existe un único y. Lo mismo sucede para aquí. Entonces, esto es en la forma par ordenado. Pero también, ojo, esto tú lo puedes representar de esta manera, ¿no? Lo puedes representar de esta manera. De esta manera. Bueno. Lo vamos a representar así. Por acá el 1. El 2, perdón. El 4. El 6 y el 9. Por acá el 3. El 5. El 7 y el 2. ¿No? Y se va a relacionar así, ¿no? Vale. A ver. O sea, esa misma función también lo puedo representar mediante el diagrama de B. Esta es la forma par ordenada. ¿No? Forma par ordenada. Vamos a poner más pequeño. Esta es la forma o también se puede esto representar
de esta manera. ¿No? Por acá que esté a 2 y por acá que esté a 3. Y el otro que sea pues 4 y por acá que esté a 5. Y por acá que esté a 6 y el otro que sea 7. Por acá que esté a, bueno, 9 y 2, ¿no? Bueno, por acá que esté a 2, pues en todo caso, vamos a poner por acá que esté a 2. Ahí está. Los puntos, por si acaso. Este es el. Los puntos, ¿no? Entonces, hay tres formas de representar, ¿no? Mira, una misma función, par ordenado, diagrama de Venn, llamo cartesiano. ¿Sí? La misma función. De esa manera. Ahora, acá, algunas observaciones, ¿no? Algunas observaciones. Acá. Observaciones. Primero, acá, el dominio de la función se llama dominio. Dominio, así se denota ya. Dominio de F. O también lo colocan así, ¿no? Dominio de F. Cualquiera de los dos. El dominio son todos los valores que tomen X. Los valores que tomen X en la forma por ordenado tiene 2, 4, 6 y 9. Acá también, ¿no? Es A. ¿No? Y acá también, ¿no? Acá está y acá está. ¿No? Entonces, el dominio de la función sería el dominio, ¿no? Solamente son 2, 4, 6 y 9. Ese es el dominio de la función. ¿Ya? El rango de la función, ¿no? Puede ir así, rango de la función, o también así, ¿no? Un rango de F. Son todas las segundas componentes, o sea, es 3, 5, 7 y 12. Me interesa en qué orden, ¿no? 3, 7, 5, 2. Ahí. Listo. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Entonces, ya sabemos, ¿no? El dominio de una función y el rango de una función. Acá vamos a seguir haciendo otras observaciones, ¿no? Otras observaciones. ¿No? De esa manera. La primera observación es la siguiente, ¿ya? O sea, ya sabemos que es el dominio, el rango. El dominio, por si acaso estoy aclarando acá, el dominio de la función, de frente voy a colocar así, que es igual a, o sea, el dominio siempre va a ser igual al conjunto de partida, ¿ya? De partida. Bueno, y el rango de la función, el rango de la función es un subconjunto, ¿no? O sea, el rango es subconjunto, ¿ya? ¿De quién es el conjunto? Es el conjunto del conjunto integral. Listo.
Listo. O sea, el rango puede ser un subconjunto o a veces puede ser igual, ¿no? Por lo general es un subconjunto, ¿no? Pero en algunos casos, como en este caso, ha coincidido, ¿no? Mira, si a mí me preguntan, ¿quién es el rango de la función? 3, 5, 2, 7 etapas. 3, 5, 2, oh, perdón, 3, 5, 7, 2. Ese es el rango. Y el conjunto de llegada también es 3, 5, 7, 2. ¿No es cierto? En este caso están coincidiendo el rango con el conjunto de llegada. Pero no siempre, no siempre. En este caso, sí, pero no siempre se va a dar eso. ¿Ya? En cambio, el dominio sí. ¿Ya? El dominio siempre debe coincidir con el conjunto de partida. Siempre. ¿Ya? Bueno, entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer acá lo siguiente. Una definición 2, ¿no? Vamos a ponerlo esto, definición 1, y ahora vamos a ver la definición 2. Definición 2. A ver. La definición 2 te dice lo siguiente, ¿no? Te dice lo siguiente. Entonces, que para cada, o sea, esto es, puede decir acá, f es una función de A en B f es una función de A en B, o sea, así, si cumple lo siguiente. Si cumple lo siguiente. Vamos a ver por acá. A ver, si cumple lo siguiente. F de x es igual a para cada x que pertenece a, debe de existir un único y que pertenece a B, tal que x, y pertenece a B. Esto se llama la existencia. Y el otro se llama la divisibilidad, ¿no? De que si yo tengo dos pares ordenados que pertenecen a F, bueno, a ver, acá, si yo tengo dos pares ordenados que tienen mismas primeras componentes, mira, entonces necesariamente sus segundas componentes deben ser iguales, y es igual a C. ¿Estamos de acuerdo? Obligatoriamente. Eso debe ocurrir, ¿ya? Esta es la de existencia y esta es la de divisibilidad. O sea, cuando yo tengo una función en la forma preordenada, ¿cómo me doy cuenta que es una función o no? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? Solamente si yo observo pares ordenados que tienen mismas primeras componentes, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. Entonces, ¿y qué pasa si no son iguales? No es función. Un ejemplo. Ejemplo. A ver, acá. Mira,
va a ocurrir acá lo siguiente. ¿Ya? Va a ocurrir acá lo siguiente. A ver, sea, a ver, F igual a 1,2, 2,3, 4,5. Entonces la pregunta dice, ¿es función? Bueno, hay varias. Bueno, una forma sería, ¿no? Utilizando justamente esto que está acá. Mira, dice, ¿es función? Bueno, es pregunta. ¿Será función? Para que esto sea función, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? Solamente, mira, cuando esté en la forma por ordenador, ¿qué te debe preocupar? Pares ordenados que tienen mismas primeras componentes. Acá su primera componente son. ¿Hay otro que tiene uno? Mira, acá no, acá no. Acá también tiene, no. Ya hice el primero. Ahora analizo el segundo par ordenado. 2,3, o sea, su primera componente es 2. Bueno, este no es 2, esto tampoco, pero este sí. O sea, 2,3 pertenece a este. Y 2,6 también pertenece a este. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si estos pares ordenados tienen mismas primeras componentes, necesariamente sus segundas componentes tienen que ser iguales. A ver, 3 es igual a 6. ¿Esto es? ¿Vale? 3 no es igual a 6. Por lo tanto, F no funciona. Bueno, ¿cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra forma? Gráficamente, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Lo voy a representar gráficamente a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? O sea, lo podemos colocar esto una forma, ¿no? De identificar. Pero mediante el diagrama de Venn, a ver, ¿cómo lo podemos hacer, no? Un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más grande. A ver, un poquito más grande. Vamos a colocarlo. 1, ¿con quién? Con 2. Ahora, 2 y 3. 4 y 5. Ahora bien, 2, pero acá está 2, mira. 2 con 6. Mira, gráficamente, ¿cómo identificas que no es? ¿Ya? Cuando su primer elemento, o sea, este es el conjunto de partida, y este es el conjunto de... Mira, ¿qué me dice acá? Para cada elemento, para cada X que pertenece al primer conjunto, o sea, para este elemento, ¿qué debe existir? Un único elemento en el segundo conjunto. Pero en el segundo conjunto, mira, ¿cuántos elementos está tomando? Está tomando 2. Por lo tanto, ya no es función. O sea, de esta manera o de la otra forma también lo puedes identificar. Entonces, F no es función. Bueno, profesor, y en el tercer caso también yo lo podría o no podría. También podría, ¿no? Mira, y adelantándonos un poco a un teorema que más adelante vamos a ver, ¿no? A ver. Bueno, mire, son puntos en este caso, ¿no? Son puntos nada más, ¿no? Vamos a poner algo pequeño nada más por acá. Y otro por acá, así pequeño.
por acá. Mira, si toma 1, acá tomará 2. Voy a suponer que sea 2. Si toma 2, si acá toma 2, el X toma 2, mira, toma 3, que esto sea 3, y también toma 6, que este sea 6. O sea, acá y acá. Y el otro, si toma 4, voy a suponer que esto sea 4. Recuerda que este es 3, ¿no? Toma 6, ¿no? No. Si toma 4, toma 5. Si toma 4, toma 5. 4, 5. Ahí toma 4 puntos. Si toma 1, toma 2. No, es este. Es este. Mira, fíjate, esta es la función. ¿Qué característica tiene? Mira, quiero que entiendas algo. Gráficamente. ¿Por qué no funciona? Porque mira, gráficamente, mira, acá hay 2 puntos, ¿no? Y para el mismo elemento tiene 2 elementos en él, entonces ya no funciona. Gráficamente, más adelante vamos a ver que cuando tú trazas rectas paralelas al eje Y, o sea, este es el eje Y, solamente cualquier recta a la gráfica lo debe cortar en un solo punto. Mira, trazas una recta paralela y lo está cortando en 2 puntos, entonces ya no funciona. ¿No? Entonces, de cualquier de estas formas que hemos visto, podemos identificar si es función o no es función. Función real de variable real. Vamos a colocar acá una función real de variable real. A ver. Bueno. ¿Qué es una función real de variable real? Una función se dice que es real de variable real, pues sea sea f una función real sea f una función real de variable real. Sea f una función, ¿no? Vamos a colocarlo mejor de A en B. Sea f una función en B. Entonces, f es una función real variable real si A está contenido en B, en R, perdón, y B también está contenido en B. ¿Listo?
Mire, nosotros las funciones que estudiamos, mire, ustedes a lo largo, o sea, este tipo de funciones, o sea, a lo largo siempre, o sea, siempre van a estar ligados a un tipo de función, ¿no? En cualquier tipo de curso, ¿no? Inclusive de letras, ¿no? Claro, de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer su tesis, van a hacer siempre pues una tesis, ¿no? O sea, siempre te van a indicar, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis, ¿no? Y cuáles son tus conclusiones. O sea, tu variable dependiente y tu variable independiente, ¿no? Por ejemplo, si tú eres, pues, no sé, voy a suponer que eres bueno, si eres voy a suponer que bueno, no sea de letras, ¿no? Tú dices, bueno, entonces te dicen, bueno, si eres de lingüística, ¿no? Y quieres hacer, por ejemplo, pues, tu tesis, ¿no? Tu tesis cuando acabas tu carrera. Entonces, tú dices, pues, ¿no? De repente, si estas clases virtuales que, bueno, todos hemos tenido durante, y lo vamos a seguir teniendo, de alguna otra manera, pues, mejora o no mejora tu rendimiento académico, ¿no? Entonces, no sé, pues, de un tema, ¿no? Específico, ¿no? No sé, te puedo decir, pues, de repente, pues, a ver, ¿qué podría ser, pues, en lingüística, ¿no? No sé, pues, los fonemas, ¿no? Los fonemas, ¿no? No sé si eso de alguna otra manera influye que de repente, pues, estas clases virtuales en las diferentes plataformas mejoran o no mejoran tu rendimiento, ¿no? Y no sé, pues en la educación, ¿qué podría decir, no? Que de repente estas clases virtuales han mejorado el rendimiento académico, pues, de todos los estudiantes. No sé, yo no sé pero eso es mi hipótesis, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hipótesis, ¿cuál sería? Que no, ¿no? Que no ha mejorado, ¿no? No hay, bueno, para mí en este caso, no sé cómo serán para los demás docentes, siempre yo, bueno, ¿no? Tengo una mejor relación cuando se interactúa, ¿no? Cuando tú preguntas al alumno, tú lo observas al alumno, ¿no? Sí, cuando a veces, pues, tiene sueño, no tiene sueño, es por qué, no te das cuenta, ¿no? En cambio, en estas clases virtuales tú no lo ves al alumno. Tú no ves si el alumno te está escuchando la clase, ¿no? Entonces, no hay una participación, ¿no? O sea, entonces, ¿tú cómo puedes saber si el rendimiento es bueno o no? ¿No? Entonces, pero pues eso qué tiene que ver con una función, sí, pues, ¿no? O sea, yo podría decir mi tesis, ¿cuál sería? Pues, ¿no? Los alumnos, no sé, pues del ciclo semestral, su rendimiento es, de repente, pues yo digo, bueno, su rendimiento no es el adecuado, ¿no? Con estas clases virtuales, ¿no? Entonces yo tendría que demostrar que efectivamente, ¿no? Estas clases virtuales no han, pues, de repente mejorado, pues, su rendimiento académico, ¿no? Entonces, la variable dependiente, ¿no? ¿De quién está dependiendo tu rendimiento? ¿De quién depende tu rendimiento? De las clases, ¿no? Virtuales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería tu variable dependiente, ¿no? Tu variable dependiente y tu variable independiente. Las clases virtuales sería, pues, independiente. Y en este caso, pues, tu rendimiento sería, pues, la variable, pues, dependiente, ¿no? Porque ¿de quién depende tu rendimiento? Pues de las clases, ¿no? Si obviamente tus clases virtuales son mejores, entonces obviamente, pues, tu rendimiento va a ser mayor, ¿no? Entonces hay, ¿no? Variable dependiente porque tu rendimiento depende de esto, ¿no es cierto? Entonces hay una función, pues hay una dependencia. En física, velocidad, tiempo, ¿no? De repente, si pasa mayor tiempo y la velocidad es constante y cada vez está creciendo, entonces ¿de quién está dependiendo? Del tiempo, ¿no? A mayor tiempo, mayor velocidad. Claro, si está en forma acelerada, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay una dependencia. Esos son tipos de funciones, ¿no? Lo que ahora por lo general ya se habla de modelos, ¿no? Ustedes van a ver, pues, en San Marco dice, ¿no? Se modela, ¿no? Dice, ¿no? Esa en realidad es una función. ¿Se entiende? Pero cuando hablamos de modelo, el modelo ya no solamente, pues, es la función lineal, la que nosotros tradicionalmente decimos, o la cuadrática, ¿no? Sino, pues, ya puede ser una exponencial. Por lo general ahora casi son exponenciales, ¿no? Pero obviamente, pues, tenemos que las básicas aprenderlas, ¿no? Entonces, las funciones siempre lo vamos a estudiar en los reales, ¿no? Por lo general. Es difícil que lo estudiemos, pues, en otro campo, pero se puede dar, sí se puede dar. Le he puesto ejemplo, pues, en la lingüística, en la educación, ¿no? O sea, se da, siempre hay una dependencia, siempre, a ver, ¿no?
Entonces, acá, esto ¿no? La función real de variable real, ¿qué significa, profesor? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo acá, esta es una función real de variable real. Si por acá coloco, pues, luz, no sé, pues, carne, pues, y acá coloco, pues, gato, perro. Estos son los conjuntos, conjunto de partida, conjunto de llegada. Pero si yo relaciono así, por ejemplo, pues a luz el perro, ¿no? A el gato, y la niña, pues, el pericote, ¿no? Esta sería una función que va de dónde? Es una función de animales con respecto a quién, a las personas. Y esta función puede ser, tú lo puedes llamar, ¿cómo se llama? Mascotas. Mascotas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás relacionando los elementos del primer conjunto con los elementos de... La pregunta es, ¿esto será una función real de variable real? No, porque esto no es un número real y él tampoco. ¿Se entiende? ¿Esto cómo se llamaría esta función? ¿Función de qué? De animales con respecto a quién, a personas. Pero estos animales y estas personas, ¿cómo se relacionan? Se relacionan a través de este eje, pues. Y este eje que es mascotas. ¿Qué vas a decir? A luz, el eje que es mascotas, ¿no? O le agrada, ¿no? El eje puede ser... Yo puedo decir, ¿no? Que a luz, vía eje, le agradan ¿no? Las mascotas. ¿Qué mascota a luz le agrada? El perro. A Carmen, ¿qué mascota? El gato. Y a Lía, ¿qué mascota? El pericote. ¿Cómo se llama esta función? Función de qué? De animales con respecto a quién? A personas. ¿Sí? Bueno, ¿será una función real de variable? No lo es, no lo es. Esto no es. Para que sea una función real de variable real, tendría que ser así, ¿no? Bueno. A ver acá. Listo. Mira. Este eje, si tú te das cuenta, este es un subconjunto de los reales. Y este A también es un subconjunto de los reales. ¿No? Entonces, si el conjunto de partidas es un subconjunto de los reales y él también, entonces yo voy a decir, entonces, por lo tanto, F es una función real variable real. Alguien por acá me diga, profesor, usted ahí habló de una regla de correspondencia. Sí. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Esta es la regla de correspondencia. A ver, ¿cómo podemos generar esta regla de correspondencia? ¿Qué decimos? 1, 2, 2, 4, 3, 6, allá. Que el y es el doble del primero. Esa es la regla de correspondencia. Si x vale 1, mira, si x vale 1, 2 por 1 es 2, el y vale 2, ahí está, mira, y vale 2. Si x vale 2, acá estamos x y acá estamos y. Si x vale 2, 2 por 2 es 4. Claro, si x vale 2, el y vale 4. Y si x vale 3, 2 por 3 es 6. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es una función real de variable real. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Y esta es la regla de correspondencia. ¿No? Es la regla de correspondencia. Esto que está acá, no te vayas a olvidar, ¿cómo se llama? Regla de correspondencia. Eso hace un momento también hemos hablado.
es la regla de correspondencia. ¿Qué es una regla de correspondencia? La relación que existe entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. En este caso, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Que la segunda componente es el doble de la primera. Puede ser que la primera es el cuadrado del segundo, o que es el cubo, ¿me entiendes? O que es el doble aumentado en 3, ¿no? Y esto lo que ahora, pues, bueno, con estas preguntas, pues, DECO, ¿no? Justamente ahora hablan de modelo. Ya no hablan de funciones, sino de modelos. Correcto, modelo matemático, ¿no? Listo. Bueno, entonces, vamos a ver por acá lo que es una función polinomial, ¿no? ¿Qué entendemos por una función polinomial? Una función polinomial, ¿no? Es en este caso, primero, pues es un polinomio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero ya no lo denotas con pi, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Esto puede ser, esta es una función polinomial, función de primer grado. Si alguien me pregunta, ¿quién es su dominio de el dominio de la función? Es todos los reales. Cuando es, o sea, toda función polinomial, su dominio siempre es todos los reales. Pero, profesor, ¿usted me está diciendo solamente de primer grado? No, no. Podemos colocar acá, ¿no? Un g de x, otra función. Podemos colocar así, x cuadrado más 7x más 4. Y si alguien me pregunta, de esta función polinomial, ¿quién es su dominio? El dominio de esta función es todos los reales. Del rango, sí, ¿no? Tendríamos que determinar, ¿no? Hasta cuando es cuadrática es fácil de determinar. No es que sea fácil, ¿no? Pero se puede determinar, ¿no? Cuando es cúbica ya algunos de repente tienen, pues, que se tiene que aplicar un poco, pues, de derivadas, ¿no? Para ver cómo es su rango, ¿no? Cómo funciona, para ver máximo, mínimo, ¿no? Punto de inflexión. Y se puede graficar y en función a eso se puede determinar su rango. Entonces, no siempre su rango, pero la de primer grado y la de segundo grado sí puedes hallar su rango. Eso sí puede ser eso, ¿ya? Ojo, recuerda, si son polinomiales, o sea, si una función es de tercer grado, entonces es polinomial, entonces su dominio sería todos los reales. ¿Están de acuerdo? Es todos los reales, por acá. No puede ser también de tercer grado, h de x igual a. Puede ser x al cubo más 6. Si me preguntan, ¿quién es el dominio de esta función? Ah, ya, su dominio de esta función es todos los reales, nada más. Así es. Cuando es polinomial. A ver, por acá. Vamos a ver lo que es una función fraccional. Bien. A ver, es una función fraccional. Una función es fraccionaria cuando recibe esta forma, ¿no? Es como la expresión algebraica racional fraccional. Puede ser, por ejemplo, de esta manera: 2 sobre x más 1 más x sobre x menos 4. Es fraccionaria, ¿no? ¿Cómo yo identifico qué es fraccionaria? Cuando en este caso está en el
en el denominador, ¿no? Cuando la variable, ¿no? La variable está en el denominador. Entonces, cuando es fraccionaria, si a mí me preguntan quién es el dominio de la función, es todos los reales. Excepto los valores que hacen 0. Le voy a quitar los valores que hacen 0 al denominador. Por ejemplo, este denominador, x más 1 es denominador, tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque un número dividido entre 0 no está definido. Eso que implica que el x no puede tomar menos 1. Le vamos a quitar eso. A los reales hay que quitarle 1. Porque no puede ser menos 1 más 1 es 0. Y un número dividido entre 0 no está definido. Tampoco puede ser 4. Entonces, si alguien me pregunta de una fraccionaria, ¿quién es su dominio? Su dominio es todos los reales excepto estos valores. O sea, los valores, le quito los valores que hacen 0 al denominador. Esta es la función polinomial, ¿no? Bueno, una función polinomial es cuando tiene esta forma, ¿no? Es así. A ver, x menos 2 más raíz cuarta de 4 menos 7. Listo. Bueno, esto va a suceder, o sea, cuando una expresión se llama irracional, cuando la variable está afectada por el radical. ¿Correcto? La variable. En este caso, mira, estamos observando que está afectado por eso. ¿Sí? De esa manera. Mira. Pero principalmente, solamente este análisis que lo haces, lo vas a hacer cuando su índice es par, ¿no? Su índice acá es 2 y acá es 4. Entonces, si es impar, ahorita vamos a ver. En este caso es par. Lo que tú tienes que hacer, como este es par, para que estén bien definidos los reales, obligatoriamente x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Obligatoriamente. ¿Por qué, profesor? Porque ¿qué pasa si fuese negativo? Voy a suponer que x valga 1. 1 menos 2 sale menos 1. ¿Cuánto es raíz cuadrada de menos 1? En los reales no está definido. Raíz cuadrada de menos 1, eso es un complejo. Y las funciones solamente las tenemos en los reales. Por eso que esto no puede ser negativo. Profesor, ¿y esto que está acá? Bueno, también, como es par, 4 menos x también tiene que ser mayor o igual que 0. Y acá, x debe ser mayor o igual que 2 y así, ¿no? El paso es claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interceptarlo, ¿no? Tenemos que interceptarlo. A ver, vamos a interceptar. Bien. X es mayor o igual a 2. X es menor o igual que 2. X es menor o igual que 2. X pertenece de 2 a 4. Los valores que toma el X, ¿cómo se llama? Dominio de la función. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el dominio de esta función? Este es el dominio de la función. ¿Se entiende? Pregunta. ¿Qué pasaría? Algo sencillo, ¿no? Si esta función h de x puede ser así, ¿no? Raíz cúbica y me piden el dominio, ¿no? El dominio. Si a mí me piden el dominio de esta función h, el dominio de h, ¿para qué es fácil? Todos los reales. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué acá de una manera y acá hace de otra manera? Ojo, acá el índice es par, 2. Y acá el índice también es par, es 4. O sea, yo me voy a preocupar siempre y cuando sus índices a la cual están afectadas las variables son pares. En este caso, mira, ¿cómo es? Impar. Si es impar, no me interesa si lo de adentro es positivo o es negativo. Existen los reales.
está bien definido. ¿Correcto? Entonces, esa es la observación. Bueno, creo que hasta ahí vamos a hacer la parte teórica, ¿no? Si hay alguna cosa, lo incluiremos ahí y pasaremos a hacer los problemas. ¿Sí? Voy a tomarle foto para enviarlos. ¿Ya? Así que voy a grabar. Voy a volar. Bien. Bien. Para el primer ejercicio vamos a ver problemas acá.
Vale. Listo. A ver. Vamos a ver esto. Ya, a ver, vamos a ver este primer ejercicio. Nos dice acá lo siguiente. Este es a cuadrado menos a más 1. Debe ser 3 y 2 más 1. Vale. Listo. Vale. Por acá. Se calcula el valor de B menos A, ¿no? B menos A. B menos A. Bueno, son pares ordenados, ¿no? Entonces, si son pares ordenados, lo que yo debo hacer es lo siguiente, observar su parte, ¿no? Este es un par ordenado que tiene, mira, como componente a cuánto, a 3, y él también. Entonces, ¿qué debe ocurrir acá? Lo que acá debe ocurrir... Son iguales. Claro, sus segundas componentes tienen que ser iguales. Eso implica que a cuadrado menos a menos 1 debe ser igual a 2 más a. ¿No? Claro, sus segundas componentes. Recuerda que el punto y coma separa, ¿no? Esta es primera componente. Son iguales, sus segundas componentes deben ser iguales. Bueno, habrá que resolver acá. Sería a cuadrado menos 3 menos 2a, ¿no? Menos 3. ¿No? Vamos a ver. El a cuadrado acá está, este más a pasa con menos a. Con este menos a sale menos 2a. Y si él pasa a este lado sale menos 3. Y acá vamos a factorizarlo para poder resolver. O sea, vamos a resolver en realidad esto, ¿no? Por el método de factorización. O sea, por el aspa simple, ¿no? Por este método. Menos y acá más. Entonces, por acá sería pues a menos 3 más 1. Entonces, por acá, lo que va a quedar es que a vale 3 o a vale menos 1. Así va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De esa manera. A ver, ¿qué pasa si a fuese 3, no? Mira, ¿qué pasa si a fuese 3, no? Porque por lo general uno dice, bueno, debe tomar, ¿no?, el valor positivo. Yo digo, si a vale 3. A ver, mira. ¿Qué pasa si a vale 3? Voy a ir reemplazando en la función, mira. Sale 3, ¿no? Y en este caso, pues, si fuese 3, acá sería, pues, 3, 9, 9 menos 3, 6, 6 menos 1, 4. Está bien, ¿no? Perdón, sí, ¿no? 3 al cuadrado es 9, 9 menos 3, 6, menos 1, ya, es menos 1, ¿no? Menos 1, 5. Si fuese 3, ¿no? Estoy reemplazando, pues 3, 3,2. Si fuese 3, sale lo mismo, ¿no? 3
este caso, pues, si A fuese 3, 3,5, y ya está, no es necesario. Cuando se repite ya no es necesario, ¿no? Claro, porque son iguales, pues, ¿no? Luego acá viene 3, 3 al cuadrado es 9, 9,6. Si fuese 3, bueno, acá el problema sería. Acá no, bueno, no habría problema, ¿no? Pero mira, acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un detalle. Son iguales. ¿Sí o no? Sus primeras componentes, pues, ¿no? Vamos a colocarlo así, ¿no? Son iguales. O sea, esto, ¿no? Este es... Son iguales. ¿Sus segundas componentes son iguales? No, no es función. O sea, cuando A vale 3, no es función. F no es función. Yo digo si A vale menos 1, ¿no? Si A fuese menos 1, entonces F, ¿qué es lo que te va a quedar? F sería igual. Si A fuese menos 1, ¿no? Sería 3, bueno, vamos más fácil acá reemplazarlo porque son lo mismo, ¿no? Si A fuese menos 1, sale menos 1, sale 1, ¿no? Ahí está, nada más. Porque son los mismos, se repite, ¿no? Si A fuese menos 1, 2 menos 1 es 1, que es el mismo que está acá. Luego viene acá, si A es menos 1, saldría menos 1, si A vale menos 1, con este menos 1 sale menos 2. Si A fuese menos 1 es el mismo que está acá. Si A fuese menos 1, sale 1,6. Y el que está acá sería 1,9. Listo. Pero acá de nuevo, ¿no? Mira, pares ordenados que tienen unas primeras componentes. O sea, voy a decir necesariamente, ¿qué debe ocurrir? Que B debe ser igual a 6. Claro. ¿Por qué, profesor? Porque me dice que es una función, ¿no? F representa, ojo, es una función. Entonces, si es una función, obviamente, ¿no? Debe corresponder eso. ¿Qué me estaba pidiendo acá? Por lo tanto, B menos A. B menos A. ¿Cuánto vale B? 6. ¿Cuánto vale A? Menos 1. Sale 7. De esa manera. No sé si hubiera alguna consulta. Listo. Problema número 2. Bueno, por acá. Si esta función me dice, determine el dominio de la función. Bueno, la última parte que expliqué en la parte teórica, ¿no? Su índice es par, entonces todo esto debe ser positivo. Acá también. Entonces acá hay doble, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Como es par, entonces lo de adentro debe ser positivo. X menos 3 debe ser mayor o igual que 0. Y acá tú ya sabes que el X es mayor o igual que 3. Ahora, ¿qué más? Él es par, entonces todo esto que está acá, o sea, X menos 1, ¿no? Menos 2, dice, ¿no? Menos 2. Raíz cuadrada de X menos 3 debe ser mayor o igual que 0. De esa manera. Bueno. Vamos a ver por acá.
habrá que resolver esto, ¿no? Eso es una irracional. Entonces, esto que está acá es negativo, pasa al otro lado, te va a quedar así. X menos 1 es mayor o igual que 2 veces raíz cuadrada de X menos 3. ¿Sí? Entonces, por acá lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Claro, porque ¿por qué se puede elevar al cuadrado? Porque todo radical de índice par arroja raíces positivas, o sea, siempre va a ser positivo. Entonces, con mayor razón, pues es positivo y ya también por eso lo puede elevar al cuadrado. Ambos son positivos, ¿no? ¿Y por qué, profesor? De nuevo recalco, este es un radical de índice par, es positivo. Por 2, positivo. También es positivo. Al elevarse al cuadrado me va a quedar así. X cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Mayor o igual que 4 veces al cuadrado me va a quedar x menos 3. Bueno, acá sería x cuadrado menos 2x más 1 mayor o igual que 4x menos 2. Bueno, pasa a este lado, me va a quedar x cuadrado menos 6x, pasa acá más 11, más 13, ¿no? Así me queda. ¿Sí? Habrá que resolver esto, ¿no? Si es una cuadrática, la idea sería factorizarlo, pero esto no se puede factorizar por el aspa simple. Si tú lo intentas, no. Entonces, ya hemos visto en la ecuación de segundo grado hay 3, ¿no? ¿De quién va a depender? Del discriminante. Voy a analizar acá el discriminante, ¿no? Analizando el discriminante. El discriminante. ¿Qué me dice acá? ¿Quién es el discriminante? ¿Se acuerdan cómo era? En una cuadrática el discriminante era b cuadrado. ¿Quién es b para nosotros? Menos 6. B al cuadrado. Menos 4 veces a. A vale 1. Por 6 que vale 3. Bueno, no es necesario calcularlo, pero si tú quieres lo vas a calcular. Pero acá tú te vas a dar cuenta que esto es negativo, ¿no? Porque este es 36 y este es 52. 36 menos 52 es negativo. ¿Qué pasa cuando el discriminante es negativo? Si este es mayor o igual que 0 y el discriminante es negativo, entonces x pertenece a todos los. Estamos en el tercer caso. Tercer caso de una ecuación. ¿Ya? De esa manera. Cuando tú ves esto que no se puede factorizar, analizas el discriminante. Y si el discriminante me sale negativo, si el polinomio es mayor, allá, de frente, esto cumple para todos los reales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? Yo resolví el primero, que es esto. Y todo esto, llegué a esto. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Alfa lo tengo que intersectar con beta. ¿Qué pasa si alfa lo intersecto con beta? Me sale todos los. Ah, ya. Este es el universo. El universo. Tú lo intersectas con algo más pequeño que te da el más pequeño. ¿Y quién es el más pequeño? ¿Qué me sale? Que x es mayor o igual que 3. ¿Qué significa que x sea mayor o igual que 3? Tú lo graficas acá. Es eso. Los valores que tome el x, ¿cómo se llama? Dominio de la función. Es eso. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Bien. Vamos a ver acá el problema número 3. El problema número 3. Me dice CAF. Aquí
Esto los reales menos el 1. Por acá. Bueno, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Wow. No sé si nos podemos continuar, creo que ya, por favor, un poquito más. Sí, por favor. A ver. A ver, acá me dice. Acá es sencillo. ¿Ya? Esta es la regla de correspondencia. Es decir, este es el X, por favor, este es el X y este es el Y. Es decir, el X, ¿qué valor toma? T más 1 entre T menos 1, ¿no? Y el Y, ¿qué valor toma? T más 2. ¿Qué relación existe, no? Bueno, ¿no? Acá, ¿qué es lo que te está pidiendo? Solamente es eso, ¿no? ¿Qué relación existe? Bueno, hay que despejar, ¿no? Hay que despejar, ¿no? Una forma también sería, pues, que tú despejes acá y coloques acá, pues, ¿no? También sería, ¿no? O sea, de acá, tú despejes T, ¿cuánto vale T? Mira. Claro, T, ¿cuánto vale? T vale Y menos 2, ¿no? ¿No? Porque él pasa acá a restar. Y esto lo voy a reemplazar acá. O sea, X saldría T, que vale, pues, Y menos 2, más 1, ¿no? Y acá sería, pues, T, que vale Y menos 2, menos 1, ¿no? Entonces, de acá sería, pues, X valdría ¿cuánto? Y menos 1 sobre Y menos 2, menos 3, claro. Y menos 3. Pero acá está X en términos de Y, ¿no? Entonces hay que despejarlo, ¿no? Al revés, pasa a multiplicar XY menos 3X igual a ¿cuánto? A Y menos 1, ¿no? Voy a hacer lo contrario. Él pasa de este lado y él pasa de este lado, ¿no? Factorizo acá Y y me va a quedar X menos 1 igual a 3X menos 1, ¿no? O sea, el Y pasó a este lado, ¿no? Él con él me sale y él con él me sale, ¿no? Y él pasó a este lado, a esto. Pasa a dividir, Y vale 13x menos 1 sobre A. ¿No? Esa es su regla de correspondencia, ¿sí? El Y es el eje de X, ¿no? Es eso. Bueno, vayamos de una vez al 4. ¿Qué me dice? A ver, 4. 4. ¿Qué nos dice en el problema 4, no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Le paga que le dan a Raquel es 5 soles diarios, ¿no? Más 50 céntimos, ¿no? Cada día, ¿no? Que tiende la cama, ¿no? Hay la función que exprese, dice, el dinero que recibió Raquel al final del mes, habiendo hecho la cama X días, ¿no? Bueno, en este caso te dice, pues, ¿no? La paga que le dan a Raquel es de 5 diarios, ¿no? Más 50 a 0,5 céntimos por cada día, ¿no? Que tiende su cama, ¿no? Entonces, por acá dice lo siguiente, ¿no? O sea, los 5 soles diarios que le dan no está dependiendo de que tome su cama o no, ¿no es cierto? Si tiende su cama, sería en este caso, pues, 50 céntimos, ¿no? Le dan 50 céntimos si es que tiende su cama, ¿correcto? Pero si no tiende su cama, ahí te está diciendo que, no te dice, ¿no? Dice, la paga que le dan a Raquel es de 5 diarios, dice, o sea, siempre le van a dar 5, ¿no? Diario, ¿no? Más 50 céntimos cada día que tiende su cama, ¿no? Hay la función que expresa el dinero que recibe al final del mes habiendo hecho la cama X días. Bueno, como le dan diario 5, bueno, están asumiendo que el mes tiene 30 días, entonces sería ¿cuánto? 150, ¿no? Más de esos 30 días, de repente Raquel, pues, no sé, pues no siempre atendió su cama. Va a haber días que no, entonces pues, X es la cantidad, voy a suponer, entonces, sea X los días que tendió su cama Raquel, ¿no?
Entonces, ¿esto cómo va a ser? Pues, va a ser de todas maneras 150. ¿Por qué? Porque siempre recibe 5 soles diarios, independientemente de que tome su cama o tienda su cama o no, ¿no? Independientemente de eso. Entonces, por acá, ¿no? Sería pues 150 más, ¿no? Que es un sol, ¿no? Con la mitad, 50 céntimos de quién, de X. ¿No? O sea, ella al finalizar siempre va a ser 150, porque ahí no te dicen, pues, ¿no? No te condiciona, ¿no? No te condiciona. ¿Sí? Entonces, eso sería la respuesta, nada más. A ver, en el problema 5 te dice acá lo siguiente. A ver, por favor, el problema 5 te dice lo siguiente. ¿Ya? Por favor, acá sí. Mira, en este problema 5 te dice lo siguiente, ¿no? Dice un cono cuyo radio mide 1 centímetro y su altura 3, ¿no? Se requiere escribir un cilindro de radio X, determine la expresión que calcule el volumen de dicho cilindro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver acá un cono. Bueno, vamos a ver por acá. Este es un cono, ¿no? Más o menos sería así. ¿No? ¿Qué va a ocurrir acá? Este cono se inscribe, dice, ¿no? Un cilindro, ¿no? Vamos a suponer que sea este, ¿no? Ahí. Listo. Su altura, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cuánto vale su altura? Me dice, ¿no? Dice un cono cuyo radio mide 1 metro, ¿no? Y su altura 3 metros. O sea, te habla de este radio, ¿no? O sea, de este radio. Este es el otro, ¿no? A ver, de este radio te habla. Es 1 y su altura es 3, ¿no? 1 y 3 veces. Eso es lo que te dice, ¿no? Dice un cono cuyo radio mide 1 y su altura mide, ¿no? No se quiere escribir un cilindro de radio X, o sea, esto es X. ¿No? Vamos a ponerlo acá, esto es X. ¿No? Entonces, según eso, determina la expresión que calcula el volumen de dicho cilindro. ¿No? Entonces, bueno, ¿no? Es, de esta manera es pi tercios, ¿no? En este caso, ¿cómo sería, no? Vamos a ver la relación de esto, ¿no? ¿No? Vamos a ver acá la relación. Mira, si este es X, esto también vale X, ¿no? Esto también vale X. Entonces, en este triangulito podríamos, pues, esta altura vale 3, ¿no? ¿Cuánto vale esta del cilindro, ¿no? El cilindro, su altura, H sería, ¿no? H. Entonces, mira, por acá. Este triangulito que está acá, con el triángulo grande, ¿no? O sea, vamos a ver una semejanza de este punto que es A, S, con DE, ya está. ¿No? Entonces, semejanza, ¿no? Del triángulo ABC,
con respecto a qué triángulo? DBI. Listo. A ver. En este triángulo, semejanza del triángulo ABC, ¿no? En ABC. Mira, en el triángulo grande ABC, en AC, o sea, este angulito, se le pone 1, pues, ¿no? 1. Y en este triangulito, ¿cuánto se le pone esto? X. Igual. Primero empezamos con el triángulo grande, ¿no? Ahora, en este triángulo grande, esta es la altura, ¿no? La altura vale 3. Y acá, ¿cuánto es la altura? 3 menos h, ¿no? Porque claro, porque si esto vale 3 y esto vale h, entonces esto vale 3 menos h. Menos h. De acá, bueno, ¿no? Sería pues 3 menos h es igual a 3x, ¿no? Entonces de acá sería pues 3 menos 3x, eso es h. H, de esa manera. ¿Cómo calculas tú? Porque ¿qué es lo que te dice acá? Determine, dice, si quiere escribir un cilindro de radio X, ¿no? Determine la expresión que calcula el volumen de dicho cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? El volumen del cilindro, ¿cuándo sería? El volumen del cilindro, ¿cómo se calcula? Es el área de la base, o sea, es pi por el radio al cuadrado. El área de la base, el radio es X. Por la altura, ¿no? Por esta altura h. Pero ¿cuánto vale h? 3 menos 3x. Entonces, conclusión, el volumen del cilindro sería, pues, ¿cuánto? Factorizas 3, te va a quedar 3pi por x cuadrado por 1 menos x. Es eso. Bueno, un problemita más, por favor, y ahí vamos a acabar. ¿Sí? Un problemita más para... Problema 5, ¿no? 5. A ver, voy a poner un poquito más acá para... ¿Qué problema es eso? A ver. A limitar. A ver. Ya. Listo. A ver. ¿Qué? Nos saltamos a ver. Esto ya está, ¿no? 6 entonces, ¿no? A ver. 5, 6. ¿Qué te dice acá? Dice, a fin de regular el consumo de la compañía de electricidad, ha diseñado la siguiente tarifa por mes, dice, ¿no? A ver. No se considera IGB, dice, ¿no? ¿Cuánto pagaría? Bueno, dice, cargo fijo, alumbrado público para los primeros 500 kilobytes, ¿no? 0,5. Para los siguientes 200, dice, de esa manera, ¿no? Y, bueno, vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Dice, ¿cuánto pagará la familia que consume 500 kilobytes? Bueno, te dice que para los primeros 500, te dice cuánto es, ¿no? 0,5, ¿no? Por hora, ¿no? Por hora. Dice para los primeros kilobytes por hora. Y para los siguientes 200, ¿no? Kilobytes, dice, ¿no? Otros cargos 10 soles, ¿no? Ya, ¿cuánto va a pagar ese? Bueno, vamos a ver acá. El primero, si para los primeros 500 kilobytes, o sea, 0,5, ¿no? Por hora, ¿no? Dice. Bueno, está diseñada la tarifa por mes. Ahí creo que es por hora. Sería pues, ya, por hora. No entiendo acá, ya. Acá creo que había falta. A ver. Voy a ver. El consumo de comida electricidad diseñado la tarifa por mes, dice. Ya. Ya. De hecho, de que él va a pagar fijo, ¿no? 2004.
o 2,40. Eso es lo que te dice, ¿no? Lo primero, 2,5, costo fijo. 250. Dice, alumbrado público, 29.50. Ya. Voy a poner rápido. 29.50. Y ese es costo fijo, el otro 2.50. Ahí está. El otro es 0,5. ¿No? Por los 500, ¿no? Dice, y el otro 0,6 por 200. Otros cargos, 10, ¿no? Vamos a poner esto 10. Bueno, esto que está acá sale 10, sale 1. Acá es 10, 12, ¿no? 12. 4. Ahí es 42 soles, ¿no? De esa manera. Y ahora dice, para los primeros 500 kilobytes, 0,5. 500 kilobytes, ¿no? Y para los otros, para los siguientes 200, 0, ¿cuánto pagará la familia en 500? Eso es lo que... 0,5, ¿no? Creo que ahí... Si es 500, 5 obviamente, pues esto va a ser... más 5, ¿no? Es un... O sea, por esto es un medio, ¿no? 0,5, sería 250, ¿no? Por estos 5, bueno, hasta ahí ya cuánto ha pagado ya. Sale 0, sale 2, sale 9 y sale 2, ¿no? 292. Por estos 5, ¿cuánto va a pagar nada más? 0,6, ¿no? 0,6. O sea, sería pues, hay que... ¿Cuánto saldría eso? 0,6. 200, ¿no? Paga... Es eso, ¿no? 0,6. Claro, 0,6. ¿Cuánto saldría este 0,6? Bueno, creo que es... bueno, calculando cuánto sale dividido eso, creo que la respuesta es 300, sí. Bueno, con la calculadora creo que lo pueden más rápido hacer, ¿ya? 300, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo me ganó. La próxima semana todavía hay funciones, ya creo que ahí avanzaremos. Creo que la hora nos ha ganado. Hay una disculpa del caso. Hasta la próxima clase, ¿ya? Sí, ahí no vamos a quedar, por favor.